Hace 40 años que puso pie en suelo mexicano. Su nombre era John Donner. Venía de Estados Unidos y era parte de nuestro ministerio. Su único propósito era lograr que naciera al menos una iglesia de la comunidad metropolitana en México, la primera en Latinoamérica. Igual que como lo hiciera el reverendo Troy Perry, nuestro fundador, 12 años atrás, John abrió las puertas de la sala de su departamento en la colonia Roma para las primeras reuniones de lo que después sería la Iglesia de la Reconciliación. John conoció al que sería su esposo, Pepe Hernández, y juntos subieron y bajaron de un sinfín de autobuses que los llevaron desde México hasta la punta sur del continente. Contactaban personas de la comunidad LGBTIQ que fueran posibles líderes de nuevas comunidades. Y así surgieron nuevas iglesias, lo mismo en Caracas que en Santiago de Chile, en Lima o en Buenos Aires. Y con el paso de los años nacerían las primeras iglesias de ICM en Brasil. La Santa Rúa estaba en acción al lado de John Donner y nada podía postergar que se difundiera por primera vez en la historia de Latinoamérica el mensaje incluyente de un Dios amoroso, amorosa, que nos acepta y reserva un lugar en su mesa. Recuerdo muy bien unos días antes del sismo de 1985. John había conseguido que la iglesia anglicana prestara el edificio de su antiguo templo que no utilizaba en pleno centro de la ciudad para que ahí se celebraran los servicios de ICM. Para mi asombro, cuando yo llego con la encomienda de llevar saludos de mi iglesia de ICM en El Paso, Texas, nunca imaginé que cerca de 150 personas, en su mayoría jóvenes, conformaran esa comunidad incluyente. El majestuoso edificio construido en 1895, que fuera visitado incluso por personajes de la escena mundial, hoy se llenaba de cantos y alabanzas de jóvenes homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans. John Donner salió a mi encuentro y ahí nació nuestra amistad, varias amistades entrañables. Unos días después, el terremoto dejó inservible hasta la fecha este hermoso monumento de estilo neogótico y la ICM tuvo que buscar un nuevo sitio que la albergara. Con la integración de la Asociación Civil Nuevos Horizontes, ICM Reconciliación se instaló en una casa por Azcapotzalco, donde el pastor Jorge Sosa consolidó este ministerio. Jorge Sosa fue un líder indiscutible. A él se le deben las primeras bodas incluyentes de México, un derecho por el que ICM siempre ha abogado. Nuevas iglesias surgieron en Guadalajara. Bajo la guía de John Donner, Tomás García funda en 1985 ICM La Santa Cruz, en la capital tapatía. En los siguientes años, nuevos ministerios como el de David Limón, en ICM Guadalajara, llegaron a captar hasta 80 personas en una época pues en que las bodas se tenían que realizar con suma discreción, a raíz del clima de intolerancia que privaba en esa ciudad. En Monterrey, en cambio, la iglesia que naciera en 1998 fue muy abierta desde un principio. Recordamos al pastor Fernando Fontán de Uruguay, que llegó a dirigir esta comunidad regia y desarrollar un amplio programa de actividades que incluían la participación de la iglesia en asuntos públicos, dado que el activismo por los derechos humanos siempre ha ido de la mano de ICM. Ese fue el espíritu con el que Troy Perry nos fundó y sigue siendo la pauta de nuestra existencia. El trabajo y respaldo hacia todo lo que tiene que ver con el VIH-Sida, las labores de educación sexual, prevención de ITS, también ha sido parte vital de nuestra casa. En Cuernavaca, el pastor Alfonso Leija dirigió por muchos años la ICM en esa ciudad y también deja una huella definitiva. Desde estos años hasta la fecha,
Muchos ministerios han surgido y también desaparecido. Algunos se han separado de ICM y otros han batallado para establecerse. Plantar una iglesia no es tarea fácil. No basta con buenas intenciones, ni con palabras bonitas o con abrir una página de Facebook. Hace 40 años, John Donner lo sabía y por ello se valora y agradece mucho su esfuerzo. Hablamos de decenas de miles de horas de trabajo, desde organizar servicios, escribir liturgias, entrevistar personas, escuchar a hermanas y hermanos que requieren de apoyo espiritual, viajar para conocer terreno, entre otras cosas, traducir, escribir libros, recursos educativos, concebir alianzas, tramitar, investigar, leer mucho, concertar, reunirse, decidir. Y cuando ya se plantó, entonces cuidar, proteger, nutrir y fortalecer, entre muchas otras cosas. John y Pepe construyeron con mucho cariño una casita de campo cerca de Apizaco, Tlaxcala, donde podrían albergar retiros espirituales. En Libres por Amor celebramos uno de ellos hace 3 años y usamos la misma cruz que dejara ahí el padre Jerry Glitter, un sacerdote católico dedicado a apoyar la diversidad sexogenérica. Estas alianzas siempre han estado ahí y nos habla de qué importante es unir fuerzas y recursos cuando se comparte un mismo objetivo, y de lo importante que es afirmarnos como un ministerio de puertas abiertas, sin condiciones ni limitantes. John alcanzó a ver muchos frutos de estas alianzas y semillas que sembró a lo largo de los recorridos con Pepe por 17 países. En lo personal, me emociona saber que la insigne teóloga Marcela Altus Reed haya visto a la ICM de Buenos Aires, Argentina, como la única iglesia en la que ella se sentía cómoda en ese momento, el espacio en que ella podía congregarse sin ser acribillada por la intolerancia. Siento igualmente tanta gratitud por todo el trabajo de cuidadosa traducción que John hiciera de la obra del reverendo doctor Thomas Hanks, un reconocido teólogo, maestro, estudioso de la palabra, cuya aportación a la causa espiritual LGBTIQ+, es indiscutible. John y Tomás unen esfuerzos en Otras Ovejas, un ministerio multicultural que hasta la fecha sigue dando frutos. Y así como estas, muchas historias, muchos procesos en cada iglesia, en cada servicio, en cada encuentro y contacto. La Santa Espírita es la que sigue enlazando, soplando sobre nuestros dones y cristalizando nuestros sueños. Es, indiscutiblemente, por voluntad de Dios que ICM existe, y su bendición es que, pese a todo, seguimos existiendo en Latinoamérica. Estos 40 años, que se dicen muy fácil, me llevan a reflexionar en el primer momento en que entré en una ICM. ¿Cómo es posible que una persona que ha sido rechazada en su religión materna porque es homosexual o lesbiana o bisexual o trans, etcétera, a la que se le ha negado comunión, a la que se le expulsa por temor a que fuera a contaminar a las otras ovejas, una persona que posiblemente ha migrado de iglesia en iglesia intentando este encuentro con un Dios que por lo menos no le repudie ni desee su muerte, ¿cómo es posible que después de escuchar discursos de odio en los púlpitos, de que haya sido etiquetada como cucaracha, esta persona pueda finalmente llegar a un espacio donde se encuentra con un Dios que le abraza, le acepta incondicionalmente? El mismo Dios, sí, pero percibido con otros ojos, ojos bien abiertos a su palabra, oídos claros y atentos al incalculable amor que fluye desde su fuente para toda la creación. Este Dios, que no invierte su tiempo en fiscalizar los genitales de las personas, que no gasta un segundo en juzgar o condenar lo que Dios ha creado en un acto de ternura y de compasión infinitas.
Ese primer momento en que me sentí aceptado, valorado, ese momento en el que lloré y pude deshacerme de la profunda decepción, el profundo rechazo que me acompañaron durante muchos años. Gracias a ICM me pude levantar, pude expresar mi gratitud, el descanso que significa haberme reencontrado con mi fuente creadora. Esto cambió mi vida. ICM ha sido esencial para que cambiara mi vida. En el Evangelio de hoy resuenan las palabras de Jesús advirtiéndonos sobre los charlatanes que siguen afirmando que estamos enfermos, que necesitamos de las terapias de reparación, que necesitamos ser liberados de demonios para poder ser agradables a Dios. Violencia pura, discriminación, terrorismo. Nos habla Jesús de lo mucho que estos líderes, con una falsa identidad de amor, nos han engañado. Hoy, por la gracia de Dios, sabemos que no hemos ofendido a Dios, que no somos responsables de pandemias ni de calamidades solo por nuestra sexualidad. Pero que, como ICM, al hablar fuerte y claro, hemos podido mover la tierra, hemos movido la tierra. Cristo es nuestra piedra angular, sobre la que construimos desde 1968. Construimos espacios donde toda persona es bienvenida, pero no nada más de dientes para afuera, no, sino plenamente aceptada por la comunidad solo por ser hija o hijo de Dios. El amor radicalmente incluyente de Jesucristo es nuestro cimiento. Para los charlatanes, esto pudiera parecer como una piedra con la cual puede tropezar su intolerancia, su odio y su temor, su miedo, terror ante lo diverso. Para nosotros, nosotras, nosotres, esa piedra es la base, la invitación a que seamos obreras, obreros en este proyecto, para no dudar en contarle a los demás sobre las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Pasamos de ser rechazados a ser aceptados por su gracia y misericordia. Y quizás en los siguientes 40 años viviremos momentos peculiares y difíciles, pero tenemos empeño y seguiremos adelante. Nos queda muchas cosas, un mundo de cosas por aprender, por digerir, por transformar. Nos queda una casa muy amplia por limpiar y ventilar, es decir, la nuestra, y revisar si en verdad están abiertas nuestras puertas y ventanas. Hoy, recordando a nuestro querido John Donner, también rememoro el momento en que viajé más de 1000 kilómetros para verlo. Estaba pasando por uno de los días más oscuros de mi vida y necesitaba de su conciencia, de su inteligencia, de su corazón, de su palabra y de esa mirada que tanto me tranquilizaba e infundía confianza y paz. Cuando llegué a su inolvidable departamento de la colonia Roma y me recibió en la soleada sala, después de haberle contado mis penas, John miró en silencio mis lágrimas y, hablando con el corazón de ICM, abierto nuevamente a la vida, me dijo, palabras más, palabras menos: necesitas darte cuenta de lo mucho que vales. Eres hijo de Dios. No mereces más sufrimiento. Perdónate. Perdona. Sigue adelante. No mereces que nunca nadie te trate mal, ni necesitas soportar ningún castigo. Eres una criatura de Dios. Y que nadie afirme lo contrario. Mereces respeto. Tu dignidad es primero. Y nunca olvides que Dios te ama profundamente,
tal como eres. Que estos 40 años nos sirvan para ser comunidades incluyentes, auténticas y abiertas. Que la bendición de Dios nos acompañe a todas las ICM, desde Australia hasta la Patagonia, desde África hasta el Río Bravo. No tengamos temor. Tal como dijera Troy Perry en el primer servicio en 1968. Estamos en el lugar correcto. Amén.